One, two, three, let's go! Hoy presentamos Integrador 2, CSS y HTML. Muy bien, ahora vamos a integrar tanto HTML como CSS para hacer la maquetación de esta página. Vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. Vamos a abrir el directorio que tenemos para los proyectos que estamos haciendo. Bien, aquí vamos a crear un proyecto aparte, una hoja que va a ser carto.html. Muy bien, entonces aquí vamos a colocar toda la maquetación en HTML y también los estilos en CSS. Vamos a ir maquetando uno por uno. Lo primero, vamos a agregar la estructura base que ya conocemos. Colocamos la cabecera y abajo el cuerpo. Acuérdense, importante el tabulado. Acá el tabulado le doy entre cada etiqueta 2 espacios, 1, 2, ¿de acuerdo? Voy a colocar al toque el título de la página, que sería Login Carto. Y acá en el cuerpo vamos a hacer el centrado. Acá no se puede ver bien, pero vamos a agregar un centrado, un div centrado en la pantalla. Entonces vamos a agregar aquí el contenedor primero y luego el div centrado, ¿no? Vamos a colocar la clase, una clase que se llame container. Y aquí abajo colocaremos cualquier elemento. Por ejemplo, vamos a colocar un título. Aquí irá el cart de login. Entonces esta clase de container va a tener todos los estilos que haga que los elementos se encuentren centrados a nivel de toda la pantalla. ¿Y dónde coloco esos estilos? La definición de las clases y la definición de identificadores aquí, dentro de la etiqueta de head. Entonces acá coloco la etiqueta style y aquí coloco o defino la clase que es container. Muy bien, aquí le voy a decir que tome todo el ancho y tome todo el alto, y que a su vez centre todos los elementos que se encuentran dentro de él. Para ello voy a utilizar displayFlex, justify content center y align item center. Guardo y bueno, vamos a correr este archivo, vamos a colocarlo en el navegador para ver cómo está quedando. Aquí está, centrado todos estos elementos. Muy bien, vamos a ir maquetando poco a poco. Escondo esto y voy a colocar eso acá. Muy bien, primero vamos a colocar el div que representa nuestro card, nuestra tarjeta. Entonces para eso voy a generar acá otro div que sea el card, ¿no? El card de login. Entonces le voy a colocar una clase o un ID, como quieran, ya que solamente es uno. Le voy a colocar un identificador entonces, que sea card login. Voy a pasar este título acá, guardo y acá voy a colocar la definición, ¿no? Card login. Y le voy a decir que tome un ancho de 300 píxeles, vamos a ver cómo queda, y un alto de 400 píxeles. Y adicional a ello vamos a agregar un pequeño borde que acá podemos ver. No se puede apreciar bien, pero más o menos se puede notar algo. Un borde de radius de 5 píxeles. El background color de fondo de color blanco. El color de fondo para toda la vista, como se puede ver, es de un color medio grisáceo. Entonces, como ya comentamos, vamos a visualizar el código de color utilizando el inspector. Clic derecho, inspeccionar, y vamos a colocarlo al lado derecho y vamos a buscar ese color que tiene. Con el cursor que he dado clic acá, voy a poder buscar ese código. Acá está, background. Este es el código de color. Ok, entonces voy acá y a mi contenedor voy a asignarle ese color de fondo, background color, y este color. Muy bien, cierro, guardo y vamos a ver cómo estaría quedando. Aquí está, el color de fondo que hemos colocado está igual. Y vamos a agregar este card, le vamos a agregar un poco más de ancho porque está muy pequeño. Vamos a asignar todo esto. Y como está muy grande, casi ocupando toda la pantalla, vamos a hacer que sea el ancho en porcentaje. Le vamos a dar un 80%. Guardamos, si actualizamos, ahí está tomando todo ese ancho, ¿no? Según el porcentaje. Vamos a aumentar también el alto, pero en este caso va a ser en píxeles. 600 píxeles vamos a agregarles. Ya está. Muy bien, ahora vamos a hacer la generación básicamente de este formulario. Entonces vamos a agregar este formulario utilizando clases, utilizando identificadores.
Entonces ya tenemos aquí el card y lo primero que haremos será colocar el formulario. Vamos a colocar el título que tenemos acá, que es login. Login. Luego colocamos los inputs. Acá va a haber un span que vendrá a ser el título de ese input, que sería email por username. Y abajo el input. El input de tipo email. O bueno, como es email o username, vamos a ponerle texto. Luego abajo también colocamos el del password. Input type password. Para las contraseñas, para que lo oculte. Y más abajo el botón. Colocamos el botón que diga login. Acá bueno, vamos a simular una flechita. Y más abajo otros botones. Otro botón que sea login with Google. Y otro botón login with GitHub. Ok, estos dos botones que tenemos abajo están en fila, entonces vamos a agregarlo dentro de una sección, es decir, dentro de un div. Agregamos el tabulado y acá le vamos a agregar una clase que sea de tipo fila. Entonces aquí voy a colocar fila que sea igual a displayFlex. Está, guardo, se actualizo y veo cómo estaría quedando. Para los botones está muy bien, pero para el formulario se está viendo de esta manera, faltan estilos. Entonces vamos a hacer que genere este tipo de maquetado. Nos vamos acá, vamos a agregar esto. Vamos a hacer que el card login, todo esto de acá, esté en vertical. Entonces para eso el card login va a tener un display flex, pero con un flex direction de column, ya que queremos que todos los elementos se comporten como en una columna, uno seguido de otro, ¿no? Uno abajo de otro. Guardamos, actualizamos y ya se ve de esa manera, pero está ocupando todo este espacio. Entonces vamos a hacer que se ocupe este 50% y este 50%, como hicimos en el integrador número 1. Entonces la primera columna va a tener el formulario y la segunda las notas. Primero esta sección. Y este va a ser la de la izquierda. Colocamos un comentario. Begin card login. Y acá abajo también, ¿no? Pero en este caso es para las notas. Muy bien, entonces aquí para lo que son estas secciones, lo que es esta sección de la izquierda como la de la derecha, queremos que compartan el mismo ancho, que sería el 50%, vamos a colocar una clase, ya que no va a servir para uno o más elementos. Vamos a poner una clase que se llame columna. Class columna. Muy bien, y acá en la clase de columna definimos dentro del head columna con un ancho del 50%. Muy bien, acá vamos a colocar un elemento para que pueda completarse. Por ejemplo, vamos a un título, notas. Guardamos, actualizamos, pero vemos que está uno debajo del otro. Esto es porque en card login habíamos colocado un display flex con flex direction de column, o sea que va a ir de todas maneras uno debajo del otro, pero no quiero eso. Entonces elimino, guardo, actualizo y ahora sí está uno al costado del otro. Y lo que tengo que hacer es que quiero que los elementos del formulario se encuentren uno debajo del otro en columna. Entonces para eso voy a hacer que esta columna, quiero que tenga esos estilos. Entonces yo puedo hacer algo, por ejemplo acá yo puedo agregar el atributo style y decirle que sea un display flex con flex direction column. Es decir, estamos agregando estilos a los que ya tiene la clase. Si guardo y actualizo, se vuelve en columna. ¿De acuerdo? Lo mismo pasaría para lo que es notas. Pero como cada columna, por ejemplo, se puede comportar de diferente forma, vamos a hacer algo. Voy a agregar un ID. Y esto voy a colocarlo como col1. Voy a eliminar estos estilos. Y aquí le voy a dar un ID col2. Y ahora que tengo los IDs, yo podría hacer esto. Por ejemplo, reemplazo la clase que tenía como columna, le digo col1 que tenga el ancho del 50%, pero también quiero que el col2 tenga el ancho del 50%.
Y a la columna 1, aparte que quiero que tenga el mismo ancho, que es 50%, quiero que se comporte como columna. Luego display flex, luego flex direction column. Guardo, actualizo y se mantienen los cambios. Pero para ahorrar, por ejemplo, código aquí, podemos hacer que las propiedades entre estos dos identificadores se manejen en uno solo. ¿Cómo puede ser eso? De dos formas. Lo que podemos hacer es definir los dos identificadores juntos que compartan el estilo del ancho del 50%. ¿Cómo hago eso? Junto el col1, col2 y le digo que tomen ambos la misma propiedad de 50%. Entonces voy a borrar esto, borro esto, guardo, actualizo y se mantiene. Esa es una forma. La segunda forma es que yo puedo seguir con una clase asignada a ambas. Por ejemplo, voy a asignar una clase que se llame W50 o W half, que significa el ancho o la mitad. Entonces aquí también coloco class W half y aquí elimino esto y le voy a decir que W half va a ser igual a el ancho del 50%. Guardo, actualizo y se mantiene. Entonces esas son las dos formas. Ustedes pueden juntar inclusive clases y hacer que ambas clases compartan una propiedad, como hicimos con los identificadores. Junté el identificador col1 y col2 y le dije que tenga el ancho del 50%. Pero en este caso utilicé o agregué más bien una clase. Agregué una clase definida como W-half, la cual van a compartir los identificadores, ¿no? Muy bien, sigamos. Vamos a crear estilos para el botón de login. Aquí dentro del botón de login que tenemos aquí, vamos a agregarle una clase que sea submit, la clase submit, es decir, para enviar. Entonces acá defino nuevamente submit y le voy a dar estos valores. Primero que veo que tiene un background color, un color de fondo de color rojo. ¿Qué más puedo ver? Que tiene un color de texto blanco, color white. Un font size, vamos a agregar un font size de 20 píxeles. ¿Qué más? Creo que hasta ahí podríamos avanzar. Guardo. Faltaban los borders. Vamos a poner un border radius de 10 píxeles. Guardamos, actualizamos y pues lo que nos faltó, el borde, el color de borde. El borde va a ser de un píxel de tipo sólido y del mismo color de fondo. Guardamos, actualizamos y ya está. Vamos a agregarle un alto, que el alto sea de 20 píxeles, no, 24 o 30 píxeles, que supere lo que viene a ser el tamaño de letra. Guardamos, actualizamos y ahí se puede ver. Vamos a agregar un poco más, 40. Guardamos, actualizamos y ya se puede ver un poco mejor, pero vamos a bajarle 35 píxeles. Ya está. También le vamos a bajar un poco el border radius. Le vamos a poner 8 o 6 píxeles. Ya está. Y adicional a ello, ¿qué podemos ver aquí? Por ejemplo, vamos a llenar estos campos. Por ejemplo, coloco cualquier cosa y vemos que cuando yo he completado este campo, el botón parece activado. ¿Qué pasa si yo elimino estos campos? Ven como el cursor cambia, no aparece la manito, el color de texto también no está. Esto quiere decir que se está utilizando la propiedad de la pseudo clase. Se está utilizando una pseudo clase disable, ya que cuando está deshabilitado toma unos estilos, pero cuando está habilitado otros. Entonces vamos a hacer esa propiedad. Vamos a hacer que el botón de submit le agregamos la pseudo clase de disable. Así le decimos que este botón, cuando esté deshabilitado, tome estas propiedades. Primero, que el cursor sea por defecto, es decir, que no tome el puntero de la manito, que es con pointer. Muy bien, y que tome el color de texto de color plomo. Guardamos, pero si actualizamos veremos que no ha cambiado sus estilos. ¿Por qué? Porque el botón de submit no está deshabilitado. Entonces aquí vamos a agregar la etiqueta de disable, o perdón, el atributo de disable. Guardamos y actualizamos, ahora sí está deshabilitado. El color de texto es gris y el cursor no ha cambiado. Algo importante es que como estamos colocando acá que el cursor va a ser por defecto cuando esté deshabilitado, acá vamos a definir ese cursor que tiene que ser el pointer. Guardamos, actualizamos y bueno, sigue deshabilitado. Entonces vamos a ver cómo se vería si no estuviera deshabilitado. Guardamos y actualizamos. Ya están sus propiedades, cuando está activo y cuando está desactivado.
Muy bien, vamos a seguir agregando estilos. En este caso vamos a borrar el disable, guardamos y actualizamos. Vamos a agregar estilos para los botones de redes sociales. En este caso vamos a ver la imagen y vamos a crear acá una clase que se llame buttons, o mejor social. Acá nuevamente colocamos la clase social y aquí vamos a generar la clase, ¿no? Social. Vamos a tener estas propiedades que sería border radius de, vamos a ponerles 4 píxeles, un color de fondo blanco, será un border de 1 píxel de tipo sólido que sea de color gris. Guardamos, actualizamos y ya se ve de esta manera. Vamos a agregarle también un ancho fijo y un alto fijo. Entonces vamos a agregar un ancho de 100 píxeles y un alto de 40 píxeles. Vamos a probar, guardamos, actualizamos y se ve muy alto. Entonces vamos a agregar que sea de 150 píxeles o 200 píxeles, no, 180 píxeles y un alto de 30 píxeles. Veamos cómo queda, se ve un poco mejor. Vamos a agregar un poquito más de alto. Ya, ok. Listo, acá tenemos eso. Y también vamos a ver el tema de las fuentes. Aprovechando aquí el tema de las fuentes para los botones, para todos los textos. Entonces vamos a ver qué tipo de estilo tiene, qué tipo de fuente tiene. Vamos a inspeccionar y vamos a ver justamente el tipo de fuente que tiene. Vamos a ir por ejemplo al título. Vamos a ver qué tipo de fuente tiene. En este caso es de tipo Montserrat. Y vamos a agregar esa fuente para que sea global. Entonces acá vamos a agregar class global y vamos a agregar acá los estilos globales que servirían para toda la hoja, ¿no? Para todo nuestro documento HTML global, que vamos a colocar la fuente sería Montserrat. Vamos a ver si guardamos, actualizamos. No lo toma, ¿por qué? Porque aún no hemos importado el estilo dentro de nuestra cabecera. Para eso vamos a ir a Google Fonts. Copiamos y pegamos aquí para agregar justamente esa fuente. Borramos esta parte de acá y ya podemos utilizar esta fuente. Guardamos, actualizamos y ya tenemos la fuente. Muy bien, sigamos. Algo que hay que agregar a esta columna que hemos colocado, la que hemos llamado col 1, está un poco separado. Como se puede ver, acá está un poco separado de lo que vienen a ser sus extremos, cosa que no está acá. Entonces para esa separación interna vamos a agregar un padding. Vamos aquí y a la clase, en este caso ya no a la clase, sino a la columna. Vamos a hacer que solamente la columna tenga ese espaciado. Entonces vamos a col 1 que tenemos acá y vamos a decir que sea un padding en vertical de 10 píxeles y en horizontal de 20 píxeles, o al revés. Guardamos, actualizamos y aquí lo tenemos. Vamos a agrandar un poco más. Ok, ahí lo tenemos. Muy bien, sigamos. Vamos a hacer que estos botones se encuentren uno al extremo del otro. Vamos a cerrar esto como se tiene acá, ¿no? Los botones están uno al extremo del otro, justamente están alineados de esa forma. Entonces vamos aquí, vamos donde están nuestros botones. Aquí están, dentro de la clase fila. Entonces a la clase de fila vamos a agregar lo que viene a ser el space between. Acá como tenemos display flex, vamos a utilizar justify content y un space between para que ambos elementos dentro de esta clase de fila se ubiquen uno al extremo del otro. Guardamos y actualizamos y acá lo tenemos. Pero vemos algo importante, que los botones no se están comportando como quisiéramos. Por ejemplo, el cursor no se puede ver acá. Entonces vamos a agregar dentro de los botones social, vamos a hacer que cuando pase el cursor cambie esa flechita a un puntero de manito. Entonces vamos a colocar social, dos puntos, hover. Y acá le vamos a decir que el cursor sea de tipo pointer. Guardamos y actualizamos y ya se puede ver. Adicionalmente podemos ver que cuando pasamos el cursor
por ejemplo aquí, parece que el borde cambia. ¿Se puede notar? Entonces lo que vamos a hacer es que adicional a que cambie el puntero, vamos a hacer que cambie también el borde. Entonces vamos a hacer que el borde sea de un píxel, de tipo sólido, y bueno, en este caso vamos a colocar que sea de tipo azul. Guardamos y actualizamos y está cambiando, pero no como quisiéramos. Esto parece más que un bordeado, un sombreado. Entonces para poder generar sombreado les recomiendo esta página. Bien, lo tenemos acá y acá podemos medir qué tipo de box shadow queremos. Vamos a hacer que sea de esta forma. Ustedes pueden darle el estilo que ustedes quieran. Vamos a asignarlo así. Ahí está bien, creo. Vamos a copiar este dato que tenemos aquí, box shadow, y lo vamos a pegar acá. Entonces reemplazamos o quitamos lo que es el borde, guardamos, actualizamos y vamos a ver cómo queda. Se puede ver, pero está un poco brusco porque acá es un poco menos. Entonces vamos a ver cómo está el generador. Vamos a hacer que no sea tanto. Vamos a probar. Aquí es prueba y error por lo pronto. Vamos a ver, reemplazamos, guardamos y actualizamos. Ya está un poco mejor. Muy bien, acá podemos cambiar el color de esta forma. Visual Studio Code al menos tiene esa manera de cambiar este color. Pasamos el cursor y vamos a elegir justamente el color que quisiéramos. Ya, guardamos y actualizamos. Y ahí se puede notar. Muy bien, ahora vamos a hacer que se separen los elementos, que eso ya sabemos. Estos elementos que están, el título, los inputs, todo eso. Entonces vamos a utilizar la propiedad de gap. ¿En dónde utilizamos la propiedad de gap? Para todo el formulario, ¿no? Para que cada elemento se encuentre separado. Entonces, ¿a qué clase o qué identificador vamos a utilizar? Vamos a agregar esa propiedad de gap aquí en col1, que representa todo ese formulario. Entonces vamos a col1 y vamos a agregar gap de 10 píxeles. Por ejemplo, vamos a ver cómo queda. Ya está más separado. Pero por ejemplo aquí está afectando la separación también entre el título que tiene el input y el mismo input. Y yo no quiero eso, yo quiero que el input con el título sí estén más o menos juntos. Entonces lo que hago es que aquí voy a agregar una sección para que se encuentre separados y no les afecte ese gap. Trate como si fuese un elemento junto, una agrupación. Entonces acá ya tengo una sección y lo que va a separarse dentro del formulario, va a agregar esa separación, va a ser el título de toda esta sección y esta sección de la otra y así. Entonces vamos a hacer que eso también se encuentre dentro de una sección para que no afecte independientemente al título y al input que tiene. Si guardamos y actualizamos, aquí podemos ver que es la generación o el efecto que tiene ese div es que los ha puesto como fila. Yo no quiero eso, entonces aquí voy a colocar otra clase que sea de tipo item y voy a colocar acá la definición de ese ítem, punto item, ya sé que punto es para clase, y voy a decir que sea un display flex, pero con un flex direction de column para que lo trate como columna. Guardo, actualizo y aquí lo tengo. Luego, por ejemplo, cuando doy clic acá en la caja de texto, veo que el borde cambia. Entonces voy a generar eso. Para cada input que tengo acá, quiero que se genere estos cambios. Ahora, yo puedo hacer algo acá, por ejemplo, le puedo poner un input. Aquí, puedo hacer un input y acá darle esos estilos. Por ejemplo, vamos a colocar un estilo así, rápido, para explicar. Un color de fondo de rojo. Guardo, actualizo y justamente tienen esos estilos. Pero pongamos que tengo un input, pero no aquí, sino más abajo. Por ejemplo, vamos a agregar acá debajo, vamos a agregar un input. Caso spam, su título, otro input extra. Guardo, actualizo. ¿Y qué es lo que pasa? Si es que yo coloco este input, porque acá también puedo generar no solamente a clases e identificadores, sino también a las mismas etiquetas, estoy haciendo que todos los inputs, todo lo que tenga etiqueta input, tenga este color de fondo. Pero únicamente yo quiero que los inputs que están dentro del formulario tengan esta propiedad de background color de rojo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Dos cosas. Por ejemplo, yo puedo hacer que el input tenga una clase que sea clase input. Entonces, si yo coloco acá la clase input, guardo y actualizo, veo que el efecto que tiene esta clase input solamente afecta a aquellos que lo tienen, que en este caso son los que se encuentran aquí en los ítems, y el otro que se encuentra afuera no lo afecta. Entonces,
Puede ser esta una forma, pero otra forma que recomiendo y que también vamos a agregar la definición es que podemos juntar clases, etiquetas y identificadores. ¿Cómo se puede hacer eso? Para evitar tanto uso de clases. Voy a eliminar esta clase que he creado acá y lo que voy a hacer es que todos los inputs tengan ese color de fondo rojo, pero únicamente los que se encuentran dentro de esta clase. ¿Qué clase? La clase ítem. ¿Cómo hago eso? Punto ítem para definir la clase y coloco la etiqueta input. De esta forma estoy diciéndole que este estilo va a corresponder únicamente a los inputs, a las etiquetas inputs que se encuentran dentro de ítem. ¿De acuerdo? No confundirse que yo coloco esto, porque aquí le estoy diciendo que la clase ítem y el input, ojo, y el input tengan este estilo, pero yo no quiero que sea un y, sino quiero definir que son las etiquetas de inputs dentro de las clases ítems. Entonces si guardo y actualizo, se mantiene ese efecto. Entonces de esta forma evito tanto usar el tema de clases sobre clase, ya que puedo definir estos estilos de una forma más sencilla. Muy bien, y justamente vamos a utilizar esto para poder definir la pseudo clase de focus. Como ven aquí, cada vez que doy clic en una caja de texto, como vimos en la clase pasada, se activa cierto estilo. Entonces para eso se utiliza la pseudo clase de focus. Entonces, justamente para evitar el uso de tantas clases dentro de los inputs, voy a colocar acá simplemente focus. Y aquí voy a decir que sea su borde de color rojo. Vamos a guardar, actualizamos y aquí olvidé colocar que estamos utilizando la propiedad de border. Entonces debemos colocar el ancho que va a tener la línea de borde de tipo sólido de color rojo. Guardamos y actualizamos. Bien, si guardo y actualizo, veo que en este caso no se está tomando en cuenta. Se mantiene el estilo por defecto que tienen los inputs en documento HTML. Para eso, para utilizar el propio que tú quieres, vamos a agregar una propiedad que se llama outline. La propiedad de outline es básicamente el borde que tiene el contorno de un elemento. Entonces no quiero utilizar el que tiene el elemento, simplemente le coloco none y quiero utilizar mi propio borde. Entonces guardo y actualizo. Y ahora sí está utilizando el borde que yo tengo, que yo quiero, que yo he definido, ¿no? Personalizado. Entonces les recomiendo que cada vez que ustedes quieran agregar un bordeado personalizado, coloquen este dato, outline none, para que no tome el que tiene por defecto el documento HTML, los inputs, sino el que ustedes van a crear. Muy bien, acá hemos visto un recorrido rápido de colocar identificadores, clases, los pseudo clases, también una clase dentro de otra clase o una etiqueta dentro de una clase, incluyendo también su pseudo clase. Y con esto estamos listos para poder desplegar al menos esta demo a internet. Entonces para eso volvemos a 000 webhost, que va a ser el lugar donde subamos nuestro archivo HTML para poder publicar nuestra página de internet. Entonces ingresamos como hicimos en el integrador 1. Luego vamos aquí en nuestro panel donde dice Files a File Manager. Damos clic y queremos subir este archivo que acabamos de maquetar. Cierro, voy a agregar archivos y de paso voy abriendo la página que teníamos en el integrador o que habíamos hecho en el integrador 1 en general, y aquí puedo ver mi página web. Copio y pego. Aquí voy a poder ver en el navegador la página que hicimos la clase pasada o en el integrador número 1. Y lo que voy a hacer no es reemplazar lo que hemos hecho con esta nueva web, con este nuevo documento HTML, sino que voy a agregar una nueva vista. Para eso me voy acá a Files, me voy a Public HTML y esta página que tenemos que dice Zoom Login está en index.html. Pero lo que voy a hacer es agregar otro archivo que maneje justamente este avance que hemos tenido, la de Login Carto. Para eso voy a agregar acá en Files, voy a agregar una nueva carpeta que se llame Carto. La creo y acá en Carto, y lo que voy a hacer acá en esta ubicación es crear un nuevo archivo que se llame index.html. Guardo y ahora lo que quiero es editarlo. Doy clic, luego en editar, copio todo este contenido, lo pego acá, guardo y cierro. Muy bien, entonces ¿qué pasa con nuestra página? El maquetado que hicimos en el integrador 1 se mantiene, pero ¿cómo accedo para visualizar estos datos que tengo en esta página que acabamos de hacer ahora en el integrador 2? Primero tengo que ver la ubicación que está dentro de Carto, y dentro de Carto la página de index.html. Entonces para eso agrego la ruta Carto, de esta forma, index.html.
Si le doy Enter, aquí puedo ver lo que he maquetado. Recuerden que si utilizan el nombre de unos archivos que dicen index.html, no hay necesidad de escribirlo directamente. Lo va a reconocer automáticamente el sistema. Le doy Enter y veo que se mantiene. Muy bien, ¿qué pasa si yo quiero ver el código fuente? Le doy clic derecho, inspeccionar. Me voy aquí en elementos y aquí puedo ver todo lo que he hecho, que está tal cual. Por ejemplo, acá los comentarios también se ven. Si abro la etiqueta de Head, aquí justamente tengo la etiqueta Styles y puedo ver todos esos estilos que acabamos de maquetar, inclusive las pseudoclases. Muy bien, y hasta acá hemos podido ver un poco de lo que es integrar todo el tema de clases, identificadores con CSS, que es un lenguaje estilos, HTML, el lenguaje etiquetado, también el despliegue de las páginas, ejemplos que hemos hecho a internet, para que ustedes puedan comenzar a practicar, a poder generar proyectos en su portafolio y puedan adentrarse un poco más en el tema del desarrollo web. Les recomiendo practicar. Si tienen alguna duda también pueden escribir en la caja de comentarios, o si tienen alguna página que quieran maquetar para hacerlo juntos o para practicarlo en un tutorial, la pueden escribir. Así que espero que les haya ayudado bastante estas clases, y la que viene ya es la clase de JavaScript, que ya es un lenguaje de programación. Cualquier duda o consulta, por favor háganmela llegar en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos, hasta luego.